Bienvenidos a Relatos del Más Allá. Me encantaría saber desde dónde nos escuchan, dejen sus comentarios, los leo con atención. Y ahora, sin más, prepárense para adentrarse en cada relato. Que los disfruten. El despliegue. Habían pasado ya 5 años desde aquel despliegue en la Tarahumara y sigo despertando empapado en sudor, como si todavía llevara el chaleco y el fusil pegados a la piel. Era septiembre de 2017 cuando recibí la orden. Un equipo de reconocimiento, clave Delta 4, había perdido contacto durante una patrulla de rutina al norte de Urique, muy arriba, donde la neblina se agarra a los pinos como telaraña húmeda. Yo era cabo en un escuadrón de extracción rápida. Volábamos cuando los demás dejaban de responder. No éramos héroes, éramos el trapeador que llega después de que el piso se tiñe de sangre. Despegamos desde la base de Creela antes del amanecer. Íbamos 6, el teniente Bustillos, 2 fusileros, un médico, el artillero y yo. La radio soltaba crujidos metálicos al fondo, interrumpidos por chasquidos que no parecían voces humanas. El piloto descendió sobre un claro diminuto cuando la luz todavía era azulada. Al abrir la puerta la primera bocanada de aire supo a madera mojada y a algo rancio, como carne curtida demasiado tiempo. No se oía ni un zancudo. Entendí que el silencio total en el monte nunca anuncia nada bueno. Seguimos la vereda que Delta 4 había reportado horas antes. A 50 metros encontramos el primer casco, aplastado como lata contra la tierra. Más adelante, restos de equipo esparcidos, cartucheras abiertas, vendas sin usar. Ni un casquillo percutido. Nada indicaba fuego cruzado. Luego apareció el primer cuerpo. El soldado estaba empotrado de cabeza en la bifurcación de un encino, con el torso colgando hacia abajo y los brazos deformados en ángulos imposibles. No era posición defensiva ni ejecución, parecía arrojado con una fuerza brutal. El teniente alzó el puño, avanzamos a paso corto, y el bosque volvió a tragarse nuestras pisadas. El segundo cadáver se hallaba a pocos pasos, recostado contra una roca. Tenía la mirada fija en algún punto sobre mi hombro y la boca abierta en un gesto que jamás he logrado olvidar. 3 surcos perfectos le atravesaban el chaleco, como si algo hubiera cortado Kevlar y carne con uñas de machete. Lo extraño era la sutileza. No había desmembramiento ni mordidas, solo esos cortes limpios, negros, cauterizados por la misma presión que los abrió. Me arrodillé para revisar la herida. La sangre estaba seca, casi polvosa, pero el cuerpo aún tibio. Aquello no cuadraba con los tiempos del parte. Encontramos a los demás dispersos en un radio de 20 pasos, acomodados como muñecos rotos. 2 habían perdido los rostros, no arrancados, sino alisados, la piel tensada hacia atrás como si la gravedad les hubiera cambiado de dirección. Cuando el médico intentó tomar muestras, descubrió que ninguno presentaba rigor mortis completo. Era como si el reloj se hubiese detenido a capricho de alguien más. No existían huellas humanas ni de animales alrededor, solo surcos en la hojarasca, profundos, con zarpazos amplios que se alejaban ladera arriba. El teniente ordenó rastrear. Aún así nadie se movió, todos sentimos un peso en la nuca que advertía que aquello seguía entre nosotros. Un susurro nos hizo girar al unísono. Era un hombre de Delta 4, encogido detrás de un tronco caído. No mostraba heridas letales, apenas raspones, sin embargo, temblaba como niño febril. Sus labios se movían sin emitir más que jadeos. Al enfocarlo con la linterna alcanzamos a escuchar ojos, 2, arriba. El teniente decidió evacuarlo de inmediato. Mientras lo cargábamos, vi su palma, la piel se había anegado de pequeñas astillas de madera, como si hubiese intentado enterrarse vivo bajo aquel tronco. Regresamos al claro en formación cerrada. La neblina se había espesado de forma antinatural, no descendía de las copas, sino que brotaba del suelo como humo invertido. El rotor del helicóptero cortaba la bruma, pero el aire se sentía más denso que en el descenso. Apenas despegamos, el sobreviviente empezó a sollozar con la mirada clavada en el techo. El médico intentó inyectarle un sedante. Solo pudo espetar un puñado de palabras: no cazan, esperan. Abren la tierra. Entonces se arquearon sus hombros en un espasmo y expulsó un chorro oscuro que olía a hierro viejo, después cayó inerte. Llegamos a la base con el cadáver.
Los oficiales nos separaron, redactamos informes, firmamos en silencio. El parte clasificó la operación como emboscada de crimen organizado. Al preguntar por los surcos y la ausencia de balas, me dijeron, no lo incluyas, cabo. Fue confusión en situación de noche cerrada. Nadie hablaba de la neblina, de los rostros lisos, de las marcas en árbol y carne. Aquella madrugada, mientras limpiaba mis botas, un mechón negro se quedó atorado en la suela. Era un pelo grueso, casi alambre, cubierto de un limo parduzco. Lo guardé en una bolsa, pensando entregarlo a balística. Dormí 4 horas. Cuando desperté, la bolsa ya no estaba. Las semanas siguientes patrullamos ese mismo cordón montañoso. Cada tanto, la radio vomitaba estática acompañada de un clic que se repetía 3 veces, como si alguien golpeara una lámina hueca. Nunca avistamos luces ni campamentos de criminales. Sin embargo, las huellas, surcos hondos en la tierra, ramas astilladas a 2 metros de altura, aparecían frescas cada amanecer. Una noche, mientras montaba guardia en las casetas del campamento temporal, escuché el clic metálico a menos de 10 metros. Giré el fusil, encendí la linterna y vislumbré 2 reflectores amarillos suspendidos a media altura entre los pinos. No eran linternas ni ojos de felino, eran globos fijos, perfectos, que parecían absorber mi luz. Un latido me estalló en los oídos. Cuando parpadeé, ya no estaban. El suelo, sin embargo, seguía vibrando, como si algo enorme hubiera avanzado por debajo. El teniente pidió refuerzos científicos. Llegaron biólogos de la SEMAR equipados con cámaras térmicas. Montaron sensores de movimiento alrededor de una cañada estrecha donde hallamos más surcos. Al segundo amanecer, uno de los sensores envió una lectura imposible, masa móvil de 300 kilos, bípedo, temperatura más baja que el ambiente. Los mapas térmicos mostraban solo un vacío con forma erguida, bordeado de un halo helado. Cuando corrieron al punto, encontraron el poste arrancado de raíz, retorcido como varilla plástica. Aquella evidencia también desapareció. Los analistas ordenaron quemar los reportes, alegando error de calibración. A esas alturas ya había perdido el apetito y el médico me recetó sedantes para contener las alucinaciones que, según el parte, explicaban nuestra ansiedad colectiva. Pero todos teníamos los mismos sueños, un tronco hueco, un grito grave que surgía desde el suelo, la sensación de que algo lamía la suela de las botas mientras tratábamos de avanzar. La gota final cayó a mediados de octubre. Nos mandaron a recuperar el dron que se estrelló en la cresta del Venado. Íbamos 4. Al ingresar al barranco se levantó el mismo velo lechoso que conocíamos. Avanzábamos con cuidado cuando el fusilero que abría paso se detuvo. Algo crujía a nuestra izquierda, un crujido rítmico, como huesos frotándose. Subí la mira térmica. Entre las siluetas de los pinos, la imagen reveló un contorno oscuro, sin calor, que se extendía desde el suelo hasta casi 3 metros. Tenía brazos demasiado largos y una protuberancia en lugar de cabeza. El teniente murmuró un insulto, luego ordenó retroceso lento. Nadie corrió. Sabíamos que no servía. El contorno se inclinó y la tierra literalmente se abrió a sus pies, las raíces se sacudieron como víboras, el suelo escupió piedras y un hedor a tierra recién volteada llenó nuestros pulmones. El fusilero gritó y jaló el gatillo, pero el arma se trabó, no falló el percutor, sino todo el cerrojo, como si alguien lo hubiera soldado con plomo líquido al instante. El médico alzó la radio, pero solo obtuvo el clic metálico que había escuchado noches atrás. Yo levanté el lanzagranadas, antes de apuntar sentí una presión en la espalda, un golpe frío que me empujó de bruces. El casco se me resbaló y los lentes se cubrieron de tierra. Cuando me reincorporé, la figura se deslizaba cuesta arriba, dejando un surco doble que desprendía chispas de cuarzo al raspar la roca. Aquello no corrió ni reptó, parecía deslizarse sobre un carril invisible, indiferente a nuestra presencia. Solo entonces comprendí que no nos perseguía porque ya nos poseía desde antes, jugaba a romper nuestra razón, a obligarnos a regresar una y otra vez hasta quebrarnos. El teniente, con voz hueca, ordenó retirada sin disparar. Caminamos de espaldas hasta que la neblina cubrió todo. Nunca antes el silencio había sido tan ensordecedor. 3 días después, ya en la base, el teniente Bustillo se voló la tapa de los sesos en el baño del casino de oficiales.
El parte médico habló de estrés postraumático severo. A mí me dieron licencia psiquiátrica y una hoja de renuncia pronta a firmar. El médico de campaña no supo explicar por qué mis huellas dactilares se hallaban impregnadas de resina de pino mezclada con algo similar a queratina animal. Quizá tocaste un venado herido, dijo. No le conté que desde aquella caída en el barranco mis dedos olían a carne húmeda aún después de sumergirlos en cloro. Renuncié a finales de ese año. Vivo en Chihuahua capital, trabajo de guardia nocturno en un estacionamiento subterráneo. No llevo armas, las detesto. Algunas noches, cuando el eco de los coches se apaga, el clic triple resuena en los ductos de ventilación. Sé que no es la tubería. Entonces enciendo las luces de golpe y observo. A veces, muy al fondo, dos círculos amarillos flotan suspendidos algunos segundos antes de fundirse con la oscuridad. No corro. No grito. Solo espero a que el turno termine y salgo al amanecer, cuando la niebla es menos densa y el mundo parece ignorar que debajo de esos cerros palpita una garganta antigua que sigue reclamando cuerpos. En mis peores insomnios recuerdo el helicóptero vibrando, la montaña que parecía contener la respiración y al sobreviviente que murió mordiéndose la lengua para no seguir hablando. Me dejó un último legado, su sangre salpicó mi uniforme y formó 3 líneas diagonales que nadie logró lavar. El telar de la tela conserva un brillo opaco donde el tejido se impregnó de algo más que hemoglobina. Lo guardo en una caja metálica, lejos de los ojos de cualquiera. A veces la abro solo para convencerme de que aquello fue real. Siempre, sin importar cuántos años pasen, la sangre emite un leve vapor, como si aún estuviera fresca. He aprendido que los montes de la Tarahumara no distinguen entre hombres y bestias. Se alimentan de ambos. Y cuando la niebla baja, cada pino se convierte en centinela de algo que no vemos, pero que aguarda pacientemente el paso de otro pelotón perdido. Nosotros solo fuimos un bocado pequeño, un aperitivo. Hay expedientes sellados con nombres de unidades que jamás regresaron y helicópteros que nunca volvieron a la base. Si un día viajas por esos cañones y sientes que el bosque contiene el aliento, no te detengas a escuchar. Sigue caminando, ignora las ramas que crujen en lo alto y no respondas al clic que rebota entre los troncos. Porque cuando la sierra reclama, no hay calibre ni estrategia que pueda salvarte de sus garras en la niebla. Eco en la brecha. Me llamo Sargento Primero Ibarra y he servido 15 años en la Brigada de Fusileros Paracaidistas. Creí haber visto lo peor que el ser humano puede infligirse, desde emboscadas de sicarios hasta casas de seguridad convertidas en criptas improvisadas. Nada me preparó para lo ocurrido durante la Operación Centella, desplegada en octubre de 2022 en la Sierra de los Órganos, un corredor boscoso al norte de Zacatecas donde convergen rutas clandestinas de armas y metanfetaminas. Nos ordenaron establecer un punto de control móvil sobre un tramo sinuoso de la carretera estatal 54, justo donde el asfalto muere y comienza un camino de brecha que se hunde entre pinos y encinos centenarios. Éramos 6, el capitán Florián, el cabo Méndez, el especialista Ramírez, el recién egresado soldado Prado, el operador de inteligencia Medina y yo. Llevábamos un radar portátil, cámaras térmicas y un módulo de luces LED para detener vehículos durante inspecciones nocturnas. La primera noche pasamos frío, pero nada fuera de lo normal. Lo extraño apareció en los datos ambientales, el medidor de sonido marcaba apenas 15 decibeles, algo imposible en un bosque vivo, ni grillos ni zorras ni el viento entre las copas. Era un silencio denso, como acolchonado, que absorbía las voces y dejaba las propias pisadas suspendidas en la mente. Traté de bromear diciendo que la naturaleza nos había puesto modo avión, pero nadie rió. A las 2:17, mientras Méndez y yo revisábamos la cámara térmica, los colores de la pantalla se congelaron. Surgió un manchón negro de forma ovoide que cruzó de un flanco a otro, desprovisto de calor. El bosón térmico debería colorear todo, rojo, amarillo, azul, menos el negro absoluto. Aquello era, en términos de física militar, un hueco de temperatura. Algo bloqueó el sensor, murmuró Méndez. Pero el verificador de lente estaba limpio. Reinicié el equipo, la mancha había desaparecido. El capitán atribuyó la falla a interferencia electromagnética y ordenó rutina normal.
Sin embargo, al amanecer descubrimos 2 huellas gigantescas junto a la brecha, impresas en la arcilla húmeda. Medían casi medio metro de largo, con 3 dedos alargados terminados en puntas que parecían garfios. Tomamos fotografías que salieron veladas por un velón gris como ceniza. La segunda noche trajo un descenso súbito de temperatura, 5 grados en 15 minutos, y con él llegó un olor indescriptible, mezcla de pino quemado y sangre coagulada. Ramírez, curtido en fosas clandestinas, palideció. Encendimos el generador, pero las luces parpadearon y se apagaron como si el cable hubiera sido mordido, aunque permanecía intacto. El capitán nos juntó dentro del umbe y, sin levantar la voz, dijo: mantengan la disciplina. Lo que sea, siente miedo si ve movimiento. Nosotros somos el movimiento. Esa frase se me quedó clavada, porque lo que vino después demostró que no era cierto. A las 3:02, la radio HF emitió un pulso continuo parecido a un latido. Entre los intervalos, una ráfaga en alfabeto Morse se repitió. Prado, joven y aún idealista, tradujo en voz baja: silencio. Nadie en la patrulla usaba Morse en operaciones normales, todos los mensajes iban cifrados. Salimos con visores nocturnos. La noche lucía granulada, saturada de un leve resplandor verde, pero al enfocar a la ladera noté un dominio de sombras más oscuro que la propia oscuridad, un tajo vertical que se movía con lentitud inhumana entre los árboles. No distinguí cabeza ni torso, solo el contorno de una figura altísima, de miembros laxo-largos, que respiraba vibraciones. El NVG se pixelaba cada vez que su silueta se expandía, como si la criatura alterara la señal infrarroja. Méndez pidió permiso para abrir fuego, el capitán negó. No provoques lo que no entiendes. Retrocedimos hasta el campamento sin ser perseguidos, pero la adrenalina nos dejó insomnes. Prado comentó que, al mirar a la cosa, sintió un zumbido detrás de los ojos, como si su cerebro se ajustara a un idioma antiguo. La tercera noche sucedió el quiebre. Instalamos reflectores de halógeno apuntando a la brecha y colocamos obstáculos metálicos en forma de V. A las 1:40, los reflectores chispearon y se apagaron uno por uno, no a la vez, sino en una secuencia que avanzaba hacia nosotros, como si alguien caminara frente a ellos bloqueando la luz. El capitán ordenó encender la cámara de visión diurna pese a la oscuridad. En la pantalla vimos un punto de niebla sólido a unos 25 metros, flotando medio metro sobre el suelo. Parecía agua en gravedad cero. El capitán alargó una mano temblorosa para ajustar el zoom. Fue entonces cuando Prado gritó y corrió hacia el monte. Apenas pude sujetarlo por la correa del chaleco antes de que saltara la barrera. Lloraba afirmando que veía a su hermana fallecida dentro de la niebla, que ella lo llamaba por su apodo infantil. Mientras lo reteníamos, el punto se comprimió y estalló en un chasquido sordo. Un viento circular barrió el campamento, apagó el generador y derribó antenas. El silencio volvió, aún más espeso. Cuando encendimos linternas, Medina había desaparecido. Solo hallamos su fusil, vertical, clavado en el barro como si lo hubiesen hundido a pulso. El capitán emitió código rojo. Sin electricidad y sin radio, las baterías estaban vacías como si hubiesen sido drenadas. Decidimos romper protocolo, evacuar al amanecer. Pasamos el resto de la noche en posición triangular, armas cargadas, espalda contra espalda. Nadie hablaba. A las 4:08, la carretera entera vibró. Sentí que la tierra latía, acompasada con mi pulso. Una sombra gigantesca proyectó un eclipse sobre el campamento, pero miré al cielo y no había luna ni nube, solo un techo negro sin estrellas. El temblor se detuvo y escuchamos un chorro viscoso caer en la lámina del umbe. Era una sustancia negruzca, espesa como chapopote, que se deslizaba sin separarse en gotas. Donde tocaba el metal dejaba una estela humeante, corrosiva. El olor era el mismo del día anterior, multiplicado. El capitán, siempre firme, se cubrió la boca con el pañuelo y rezó un salmo apenas audible. No le interrumpí, sentí que cualquier palabra profana arruinaría el escaso amparo que aún teníamos. Al alba montamos en silencio. Cuando la luz natural alcanzó la brecha, todas las copas de los árboles en 100 metros a la redonda estaban deshojadas, como si un invierno instantáneo las hubiera barrido durante la noche. El suelo, antes húmedo, lucía cuarteado, ceniciento, con grietas que exhalaban vapor.
Subimos al vehículo y aceleramos hacia el sur, rumbo a la base de operaciones Santa Lucía. A los 20 kilómetros, el tablero electrónico murió. Condujimos a ciegas otros 5 hasta topar una patrulla de la Guardia Nacional que escoltaba un tráiler. Les hicimos señas frenéticos, bajaron con gesto confuso, sus radios funcionaban perfecto, el GPS marcaba cobertura completa y no detectaban interferencia alguna. Tampoco registraban anomalías climáticas. En la enfermería de Santa Lucía, Prado fue sedado por crisis de pánico. Entre sueños repetía la palabra silencio con un acento que no le conocíamos. Méndez presentó quemaduras químicas en las botas, la tela se había desintegrado a la altura de los tobillos. El laboratorio dictaminó ácido acético, pero ninguna lluvia ácida había sido reportada. Un equipo de contrainteligencia examinó las tarjetas de memoria de nuestras cámaras. Todas las secuencias estaban intactas salvo por una franja gris estática de 3 horas y 13 minutos, exactamente el lapso entre la desaparición de Medina y la huida al alba. Los peritos aseguraron que el archivo no mostraba manipulación, simplemente no contenía información, como si nunca hubiéramos presionado RS. Medina jamás apareció. El ejército informó a su familia que murió en cumplimiento del deber durante un enfrentamiento, versión sellada en documentos reservados. A nosotros nos distribuyeron en unidades distintas y nos hicieron firmar convenios de confidencialidad. No he vuelto a pisar la Sierra de los Órganos. Sin embargo, cada vez que patrullo otras montañas noto momentos en que los insectos callan y la brisa se detiene, como si algo enorme contuviera el aliento sobre el follaje. Entonces un zumbido sutil crece en mis tímpanos, recordándome que el silencio no es ausencia de sonido, sino presencia de algo que reclama el eco de nuestra vida. Han pasado 18 meses. Sigo despertando empapado, convencido de que allá afuera, entre los pinos marchitos, Medina aún recorre la brecha sin emitir calor, seguido por aquella cosa que engulle la luz y devora las grabaciones. Mi desempeño ha caído, disparo con temblor, vigilo con pánico. Pido licencias médicas, finjo migrañas para evitar despliegues nocturnos. Nadie en el cuartel entiende que el enemigo real no es humano y que no se le puede contener con guerra convencional. A veces pienso que ese silencio es una invitación a regresar, a entregar el ruido de mis huesos al suelo ceniza. Por eso escribo este informe no oficial. Si alguna vez sientes que el bosque te escucha, si las estrellas se apagan sin nubes que las oculten, si el latido de la tierra coincide con el tuyo, huye mientras aún hagas ruido. Cuando el silencio te nombre, ya serás parte de él. Piel prestada. No soy un hombre dado a la superstición. 20 años dentro de la Unidad de Operaciones Especiales Alcaudones, el apodo cariñoso que la tropa le dio a nuestro escuadrón nocturno, me han enseñado que casi todo tiene una causa tangible. Pero lo que voy a relatar se escapa de cualquier protocolo, de cualquier manual y de cualquier confesionario. En julio de 2019 recibimos la orden de internarnos en la Sierra de Juárez, al noroeste de Chihuahua. Inteligencia señalaba sembradíos de adormidera dispersos en barrancas estrechas y casi inaccesibles. Éramos 12 operativos divididos en 4 equipos, a mi cargo iban el cabo Vargas, el radiooperador Íñiguez y 2 pastores belgas adiestrados para rastreo, Zeus y Alba. Salimos poco antes del amanecer. El verano mantenía el aire caliente, pero bajo el follaje de pino y encino la luz se volvía verdosa y húmeda. A cada paso sentíamos el crujido de agujas secas y el olor a resina fresca nos pegaba en la garganta. Las primeras horas trascendieron sin novedad. Medíamos distancias con el GPS, marcábamos puntos de referencia y abríamos brechas con machete allí donde el monte se cerraba. A mediodía, cuando el resto de los equipos reportaba terreno negativo, Zeus levantó la cabeza y aspiró con fuerza. Alba imitó el gesto, pero en ella se notó un temblor sutil. Algo les llegaba por la nariz, podíamos jurar que no era olor a opio sin refinar, sino otra cosa, dulzona y húmeda como carne vieja. El primer ladrido de Zeus nos erizó la piel. Fue grave, casi un gruñido. Luego se tensó, y antes de que Vargas ajustara la correa, el animal jaló con tal violencia que liberó el mosquetón y se lanzó cuesta abajo, rompiendo la maleza como una flecha.
Alba retrocedió hasta tocar mi pierna, se echó panza al suelo y gimió quedo, lo cual contradecía todo su entrenamiento de confrontación. Íñiguez trató de llamar por radio al puesto de mando, pero la señal rebotaba entre los cañones y apenas chisporroteaba. No quedaba otra, había que seguir a Zeus. Durante 4 horas ascendimos y descendimos taludes de piedra suelta. Íbamos sudados y con los uniformes rasgados. Ni un indicio del perro. Al atardecer, los miradores naturales nos ofrecían una vista casi plateada del Pacífico a lo lejos, parecía un espejismo. En el fondo de un valle serpenteaba un arroyo seco. Decidimos encender las linternas y replegarnos, rogando que Zeus regresara por instinto al campamento base. No habíamos avanzado ni 1 kilómetro cuando escuchamos un ladrido solitario, ronco, distinto al ladrido alerta con el que Zeus avisaba hallazgos. Alba se puso rígida, el lomo erizado como un cepillo. La lámpara de Vargas iluminó la falda de un cerro y allí emergió una silueta perruna. A primera vista era Zeus, pero al acercarse notamos detalles imposibles de ignorar. Le faltaba el chaleco balístico, el pelaje lucía extrañamente flojo, y sus ojos, reflejados por el LED, parecían redondos, desprovistos de esa chispa vivaz que hace únicos a los pastores belgas. «Quieto, muchacho». Vargas apenas susurró la orden. Entonces reparé en la pata trasera izquierda, el animal cojeaba, pero no por lesión, daba la impresión de no saber flexionar bien la articulación, como si la extremidad no le perteneciera. Cada zancada desacompasada hacía que la piel sobrante le colgara en pliegues, revelando costuras naturales demasiado amplias, como si hubiese adelgazado en cuestión de horas. Alba rompió a ladrar con furia. Saltó para interponerse entre aquella cosa y nosotros. El supuesto Zeus detuvo el paso, ladeó la cabeza y emitió un sonido agudo, más próximo a un chillido que a un gruñido. En ese instante vi cómo la piel del cuello se le desplazaba varios centímetros sin que la cabeza cambiara de posición. Mi estómago se revolvió, esa piel era un disfraz burdo, quizá recién robado. La criatura avanzó de nuevo y Alba se abalanzó para morderle el lomo. El impacto sonó hueco, como golpear un saco medio vacío. El perro respondió con una sacudida de mandíbula que arrancó un trozo de la oreja de Alba y la arrojó contra un tronco, donde quedó gimoteando. Los focos tácticos revelaron algo que todavía me cuesta describir. Bajo la abertura que dejó el tirón, no brotaba sangre roja, sino un líquido negruzco, espeso, que no goteaba sino que se retraía como si tuviera vida propia. Grité la orden de fuego. Íñiguez y yo descargamos 3 ráfagas cortas de M4, apuntando al centro de masa. Las balas que dieron alcanzaron a moverle un paso. No hubo salpicadura ni entrada limpia, solo un chasquido gomoso. El ser emitió un gañido cavernoso y retrocedió 2 metros, de inmediato giró y se zambulló en la oscuridad entre los troncos. No corría, se deslizaba, con la misma torpeza de un muñeco mal articulado. El silencio posterior me pesó más que el tiroteo. Excepto los jadeos de Alba, todo quedó mudo, ni grillos ni pájaros. La radio chisporroteó de pronto. Retazos de voces de los otros equipos confirmaban hallazgos de claros abiertos y surcos quemados, aparentemente cultivos recientes, pero sin cosecha. El teniente Coronado pidió concentración en el repliegue, algo sobre señales irregulares en el espectro. Con la adrenalina todavía en el pecho, levantamos a Alba en una manta improvisada y emprendimos el descenso. Oscureció rápido. Las nubes taparon la luna y una bruma fina comenzó a colarse entre las ramas, dándonos la sensación de caminar dentro de un túnel. Cada 30 metros hacíamos alto para escuchar. Fue entonces cuando notamos otro sonido, no de perro sino de rasguños, uñas contra corteza, avanzando en paralelo a nuestros pasos. No se acercaba, solo acompañaba. Llegamos al campamento poco antes de medianoche. Allí reinaba el caos, 2 binomios caninos faltaban y en el perímetro se oían ladridos dispersos que no correspondían a ninguno de nuestros registros. Al veterinario le bastó un vistazo para afirmar que Alba nunca había recibido una presión mandibular normal, el patrón de desgarro era asimétrico, la fuerza aplicada imposible para la quijada de un can del mismo tamaño. Mientras la suturaban, descubrí otro detalle perturbador, sus colmillos presentaban microroturas, como si hubiese mordido algo metálico o demasiado duro.
El capitán Saavedra ordenó encender fogatas controladas, no por necesidad de calor, sino para marcar territorio con humo e iluminar posibles intrusos. Cada centinela juraría después que, por momentos, la línea externa parecía moverse, como si el monte mismo respirara. Entre el chisporroteo de las ramas húmedas, un olor nuevo impregnó la noche, una mezcla de cuero viejo y almizcle, el mismo que olimos antes de perder a Zeus. A las 3:12 escuchamos el aullido. No era un lamento lupino, sonaba hueco, cargado de eco, como si saliera de un pecho demasiado grande para el cuerpo que lo contenía. Se oyó primero al este, luego al oeste, casi simultáneo. Las cámaras térmicas mostraron formas ambiguas que se asomaban detrás de troncos y desaparecían antes de poder fijar la mira. Dudo que fuera un solo ente, aquello parecía un coro improvisado, como si algo se hubiera multiplicado usando la piel de nuestros perros perdidos. Esa fue la idea que me quemó la mente, un depredador sin forma, vistiendo disfraces mal ajustados de todo lo que cazaba. Al amanecer, la neblina se disipó y pudimos recontar. Los otros equipos hallaron pedazos de chalecos balísticos rasgados y correas arrancadas, ninguna señal de los perros ni de sangre orgánica. En el informe oficial colocamos que elementos sinológicos desaparecieron en acción y se registraron encuentros con fauna silvestre hostil. Fue una mentira piadosa, la verdad simplemente no cabía en el parte de inteligencia. Regresamos a la base aeromóvil de Navojoa con más preguntas que respuestas. Alba se recuperó, pero jamás volvió a latir su cola cuando escuchaba mi voz. Se quedó como hueca por dentro, igual que los ojos de la criatura que ocupó la piel de Zeus. Al mes siguiente pedí asignación administrativa, algo que jamás pensé solicitar. El capitán aceptó sin objeciones, supongo que vio en mis pupilas el mismo reflejo que yo reconozco cada mañana en el espejo. Hoy, mientras limpio la pistola en un cuarto de mantenimiento silencioso, viene a mi nariz ese olor dulzón que aprendí a temer. Dicen que los pastores belgas recuerdan a sus manejadores por el olfato. Yo temo que algo más, algo que no era Zeus, también me reconozca. Si alguien sabe de criaturas que se pongan la piel de aquello que cazan, le ruego que me lo explique. Necesito dormir sin soñar con costuras que se abren y colmillos de caucho negro goteando nada. Hasta entonces, cada chasquido en la noche me recordará que, allá en la Sierra de Juárez, dejé mucho más que un perro. Dejé la certeza de que la carne puede ser vestida como un uniforme y de que no todo lo que regresa tras perderse entre los árboles merece ser llamado compañero. Centinela del abismo. No me llamo como figura en los reportes. Quedó todo tachado antes de que me obligaran a firmar mi baja, pero sigo viendo la tinta negra cada madrugada cuando los párpados se rinden. Han pasado 6 años desde la Operación Relámpago Sur en la Sierra de Guerrero, 2019, y no existe un día en el que no repase cada segundo de aquel camino que nos llevó a la nada. Éramos 10, 8 fusileros, un enfermero y yo al volante de un Ural 4320 que ya rebasaba los 30 años de servicio. El objetivo parecía sencillo, llegar a San Ángel Zapotitlán, un caserío enclavado entre barrancas, después de que un deslave aisló a los vecinos. El pronóstico de tormentas tropicales obligaba a evacuar, el Estado Mayor calculaba 6 horas de traslado. Salimos de Chilpancingo a las 4 con los focos de neblina encendidos y las cajas llenas de víveres, catres y jergas. A esa hora la selva huele a café recalentado y a 10 el frío. La autopista se esfumó pronto. En su lugar, una vereda de terracería con curvas como anzuelos se tragaba los neumáticos. Al pasar el kilómetro 82 apareció la primera alerta, los pinos caídos formaban una barricada torcida, recién rota por el viento. Entre todos deslizamos los troncos, sudando barro y miedo a partes iguales, sin radio ni señal satelital, la única brújula era la intuición. Un capitán recién egresado intentó mantener la moral, 20 minutos y retomamos la ruta. Su voz retumbó dentro de la lona y se perdió en la humedad. Nadie contestó. Abrí el mapa impreso que llevaba plastificado, la aguja roja marcaba un desvío no autorizado, un sendero de servicio usado por cartógrafos en los años 70 para medir corrientes subterráneas. Bajo el trazo, alguien había escrito con tinta azul, el aro.
Recordé la anécdota de un artillero veterano que juraba haber patrullado por allí y haber visto luces que salían de la tierra, como fogonazos de un incendio sin humo. Soné la bocina 2 veces para romper el silencio y pisé el pedal. El desvío quedó atrás de inmediato. Si antes la vegetación era cerrada, ahora parecía un túnel orgánico. El cielo se encapotó con una costra gris verdosa, la lluvia cayó sin preludio, gruesa como grava. Al avanzar, las llantas levantaban agua rojiza, el camino estaba hecho de arcilla rica en óxido. El olor era ferroso, punzante. A la mitad de una curva ciega vi la silueta de un puente colgante. No aparecía en los mapas estatales. El tablaje pendía de cadenas negras, hinchadas por la humedad. Debajo, el lecho seco de un río extinto se abría como una fosa. Frené. El capitán se asomó por la cabina. Dijo una sola frase antes de recular: no hay vuelta atrás. Nadie bajó a reconocer la estructura. Saqué el freno, alineé las ruedas y aceleré con suavidad. Cada tablón crujió bajo las 12 toneladas del Ural. A la mitad del cruce, los faros iluminaron a una figura plantada en el extremo opuesto. No llevaba uniforme, ni ropas, ni rasgos. Era un contorno, una ausencia que reflejaba luz sin poseerla. Medía quizá 2,5 metros, su superficie parecía de obsidiana mojada. Abrió los brazos como si fuera a recibirnos. El capitán gritó y siga, con un tono que no le conocíamos, no era orden, era ruego. En un parpadeo, la silueta desapareció. El motor se ahogó y las luces murieron al instante. Quedamos inmóviles en mitad del puente, rodeados de una tiniebla que olía a metal caliente. Intenté reencender, silencio. Los fusileros agarraron sus armas, no por disciplina sino como un náufrago a un tablón. Un trueno lejano iluminó el barranco y la figura volvió a materializarse, ahora detrás del camión, bloqueando el regreso. Sus brazos pendían, pero los codos se abrían hacia afuera en ángulos imposibles, como si tuviera articulaciones adicionales. Sentí el peso de cada latido retumbar en las costillas. Alguien rezó en voz baja, fueron las únicas palabras humanas que se oyeron durante horas. Decidimos bajar a empujar. Al tocar el piso de tablas, noté que vibraba, aunque no soplaba viento. El enfermero caminó hasta la caja para revisar a los demás. 2 soldados temblaban con la mirada fija en el horizonte. Los ojos vacíos son el peor augurio en un hombre entrenado para la guerra. Les toqué el hombro, no reaccionaron. Uno balbuceó algo sobre sombras dentro de la sombra. Volvimos a la cabina sin plan alguno. El capitán propuso descargar para aligerar peso. Con linternas temblorosas empezamos a arrojar cajas por la baranda. Cada objeto al caer se tragaba por la oscuridad sin que llegara el eco del impacto. El puente se sentía más largo de lo que era. Mis botas resbalaban sobre la madera empapada, más de una vez creí que un brazo húmedo me agarraba el tobillo. Cuando el peso fue mínimo, intentamos empujar. Nada. El Ural estaba anclado a la estructura como si se hubiera fusionado a los clavos. El enfermero, desesperado, golpeó el cofre. El metal cedió como plastilina y dejó escapar un vapor rojizo con olor a órganos putrefactos. Retrocedió cubriéndose la boca, pero el hedor quedó pegado a la garganta. Una ráfaga eléctrica iluminó de nuevo el entorno. La figura seguía allí, pero ahora tenía compañía, media docena de siluetas más pequeñas, agazapadas como niños alrededor de un fuego invisible. No se movían, simplemente vibraban con la misma frecuencia que los tablones. El capitán perdió la compostura, disparó 3 ráfagas al aire. El sonido fue engullido sin resonancia. Los recién llegados se alzaron. Uno avanzó hacia nosotros. Al levantar la mano, desplegó dedos demasiado largos, finos, como fibras de carbón. Sentí un zumbido en la base del cráneo. No era un ruido, era una idea implantándose a la fuerza: entren aquí. Volteé y vi que todos lo habían recibido al mismo tiempo. El sudor me cegó un instante. No huimos, empezamos a retroceder sin darnos cuenta, como marionetas. El enfermero cayó de rodillas, repitiendo que la voz le hablaba con su propia voz. Traté de sujetarlo, su piel ardía pese al frío. Me miró sin pupilas, allí solo había un espejo negro donde se proyectaba el rostro de la criatura. El capitán dio la orden de saltar del puente al barranco.
Era una locura, pero menor que cruzar hasta el otro extremo. Sin pensarlo corrí hacia la baranda, el enfermero me siguió a trompicones. El golpe de la madera podrida contra el pecho me devolvió una chispa de lucidez. El lecho estaba 15 metros abajo, pero no era roca seca, sino una niebla compacta que giraba como un remolino cenizo. Antes de saltar escuché un crujido detrás. Uno de los fusileros se había acercado al centinela. Extendió la mano, hipnotizado. La superficie de la criatura se abrió como un iris, devorándolo sin un sonido. Quise gritar su nombre, pero mi laringe se cerró de terror. El capitán empujó mi espalda. Caí. El aire olía a ozono y estiércol. Cuando esperaba el impacto, la niebla me absorbió y me escupió de nuevo sobre tierra firme. Me incorporé con las costillas en llamas. Estaba en una pendiente fangosa, a medio kilómetro del puente, sin escuchar disparos ni motores. Solo un silencio subterráneo, como dentro de una tumba recién sellada. A unos metros hallé al capitán con la pierna rota, la tibia asomaba como una varilla oxidada. Intenté improvisar una férula con ramas, pero sangraba demasiado. Durante horas lo arrastré entre matorrales esperando encontrar un camino. El suelo cambiaba de textura sin transición, barro, grava, hojarasca, otra vez barro, como si caminara sobre un mapa mal pegado. Al anochecer, el capitán deliraba. Murmuró que el centinela custodiaba un umbral forjado con sacrificios, que cada década reclamaba sangre de uniforme. No supe si era fiebre o una verdad que estaba allí antes de nosotros. Al final dejó de respirar con un ronquido tenue. La lluvia cesó de golpe. El cielo se rió con relámpagos silenciosos, destellos blancos que no daban trueno. Entre ellos distinguí el contorno del puente a lo lejos, intacto, sin camión, sin cajas, sin compañeros. El vacío que me llenó no era duelo, era la certeza de que yo también debería estar ausente y, sin embargo, la cosa me había permitido escapar. No recuerdo haber caminado de vuelta. 3 días después desperté en la enfermería del 50º Batallón en Iguala. Un coronel de inteligencia redactó mi renuncia, alegando trastorno agudo de estrés. Me otorgaron la pensión mínima y un expediente sellado. Pregunté por los otros 9 nombres, nadie me respondió. El acta oficial habla de alud, de vehículo sepultado, de 0 supervivientes. Soy el 0, supongo. Las noches siguen oliendo a hierro mojado y a motor quemado. Cuando el sueño me derrota, vuelvo al tablón donde el Ural quedó atrancado. Escucho la vibración que no viene del viento y siento como algo me llama para completar la lista de sacrificios. No sé qué ocurrirá cuando cierre los ojos por última vez, pero temo que al abrirlos estaré en el centro del puente, brazos extendidos, guardando silencio para que otro convoy se confíe y pase. Nadie podrá decir que es mentira, yo lo vi. Y no mentiré tampoco, volveré a ese mismo cruce, aunque sea en pesadillas, para quedarme de centinela hasta que el abismo decida que ya cobró lo que le falta. Calor a la espalda. Me llamo Adrián. Soy sargento segundo de infantería en la Sedena. Esto pasó en 2014, en un destacamento provisional en las afueras de Zacatecas. Esa noche me tocó cubrir el perímetro con un cabo recién llegado. El camino interno tenía casi 3 kilómetros inalumbrado, a la derecha y a la izquierda solo había árboles y pasto alto. Llevábamos bitácora, radio y 2 linternas. Por disciplina no debía fumar, pero ya sabes cómo es la madrugada cuando el silencio pesa en el casco. A las 2:13 empecé a notar que la vegetación del fondo se movía como si una corriente la peinara en una sola dirección. No corría aire. Lo anoté, hice un paneo con la luz y no vi nada entre los troncos. El cabo me dijo que quizá eran tlacuaches. Seguimos atentos. Luego llegó un golpe de calor seco, como si abrieran una puerta de horno a nuestras espaldas. Sentí la nuca húmeda en un segundo. El cabo se dobló, apoyó las manos en las rodillas y empezó a respirar mal. Llamé por radio, pedí apoyo médico y relevo. Se llevaron al cabo sin decir mucho. Me quedé solo. No me gusta estar solo en un puesto, pero alguien tenía que cerrar el turno.
Saqué un cigarro que guardaba en el bolsillo interno y lo encendí con la mano tapando la flama. El calor volvió, esta vez quieto, pegado a mi espalda, tan cerca que el chaleco se me antojó insoportable. No quise voltear. Me concentré en la brasa, en el papel arrugándose. Sentí que si miraba, algo se iba a descomponer para siempre. Dejé el cigarro en el suelo, junto a la línea de cal que marcaba la zona segura, como si lo ofreciera a nadie. Di un paso adelante. El calor se retiró despacio, como si alguien caminara hacia atrás sin hacer ruido. Cuando alumbré, no estaba el cigarro ni había marcas en la tierra. A las 6 entregué el puesto con la garganta seca. En la enfermería me dijeron que el cabo tenía agotamiento por calor y que juraban no haber estado conmigo en la guardia. Lo tomé como broma de novato. Sin embargo, cuando intenté fumar a la salida, otra vez lo sentí detrás, como si quisiera leer por encima de mi hombro. Apagué el cigarro con los dedos. Desde entonces, cada vez que prendía uno, algo se acercaba. No olía a nada. No hacía ruido. Solo ese calor pegado a la piel, paciente, esperando. Nos movieron a un patrullaje en la Sierra de Durango. Dormíamos en aulas abandonadas de una primaria. La primera noche, al cambiar de turno, las regaderas del plantel se abrieron solas. Las llaves crujieron como si alguien las hubiera girado con fuerza. Entramos 4, revisamos ventana por ventana y no hallamos a nadie. Nos reímos para espantar la tensión, pero a la mañana siguiente amanecieron 3 cobijas enredadas en los tubos del techo del salón. Nadie reconoció las suyas. Ese día, antes del anochecer, hicimos una oración en círculo. Las cosas bajaron de tono, pero no desaparecieron. Yo pensé que lo mío era sugestión. Dejé de fumar un mes. Me sentía mejor. Luego, en un retén cerca de un poblado, un señor mayor me vio las manos temblorosas y me regaló una pulsera de istre con una medallita. Dijo que era para cortar engaños de la noche. Me la puse para darle gusto. Aquella misma semana, durante una ronda, vi a una mujer parada junto a la cerca, cruzada de brazos, como esperándonos. Mis compañeros la vieron joven. Yo la vi vieja. La medalla estaba fría, pegada a la piel. Le apuntamos con las linternas y ya no había nadie. Nadie quiso hablar del tema. Yo tampoco. Meses después regresé al mismo destacamento de Zacatecas. Ya habían instalado lámparas nuevas sobre el camino. El jefe de servicios nos pidió probar el generador durante la madrugada. Tomé mi puesto con otro soldado. A las 2 las lámparas parpadearon, luego se quedaron fijas. El aire estaba limpio y hacía frío. Me sentía a salvo. Quise celebrarlo con un cigarro, una tontería, lo sé. Lo encendí. No alcancé a dar la primera calada cuando el calor volvió a recargar su peso en mi espalda, sin prisa. El otro soldado dijo que tenía náuseas y pidió permiso para ir a la caseta. Lo vi alejarse. Me quedé quieto, mirando hacia el frente, con la brasa a un lado de la cara como único reloj. Ese calor no tenía forma, pero parecía entender. Cuando apagaba el cigarro, se iba, cuando lo prendía, volvía. Empecé a pensar que no era un enemigo, sino una costumbre ajena, un vicio pegado a un lugar, como si alguien hubiera pasado demasiadas madrugadas allí, fumando, hasta quedarse. Revisé reportes viejos en la libreta del puesto y encontré, de años atrás, notas de anomalía de temperatura a las 2. Nadie había puesto más. La mayoría de los que firmaban ya no estaba en la unidad. En otra comisión, en la costa de Guerrero, el patrón se repitió. Cada vez que alguien encendía, los radios chirriaban y la interferencia nos mordía el oído. 2 noches seguidas, una bandada de aves negras se posó en los techos del destacamento como si cuidaran el perímetro. Un perro blanco enorme se quedó parado en 2 patas a la distancia, inmóvil, como si hubiera aprendido a observarnos. Apunté, pero se me entumió el cuerpo desde los talones a la nuca. No fue miedo común, fue una calma equivocada que me dejó clavado al suelo. Cuando pude moverme, ya no estaba.
Regresé a Zacatecas para un curso. Me asignaron otra vez el mismo camino. A la 1:50 empezó a llover con una fuerza que tapaba el eco de las camionetas. La luz del generador bajó, subió y bajó otra vez. Yo tenía la pulsera en la muñeca. A las 2 exactas, el calor apareció, ahora delante de mí, a la altura de los ojos, como si una puerta invisible estuviera abierta en medio del camino. Vi la lluvia golpear un contorno que no debía estar ahí. Se dibujaba y se borraba al ritmo de las gotas. No era figura de persona, era un volumen sin bordes, la ausencia de frío acomodada en mi trayectoria. No quise retroceder. Apagué el cigarro que no había encendido. Lo dejé sobre la línea de calorías. Di 2 pasos hacia esa ausencia. La lluvia cayó de golpe dentro dentro del espacio que no ocupaba, como si alguien hubiera retirado un plástico. Sentí que la medalla se puso ardiente y luego helada. Dije en voz baja que ya entendía. Que no iba a volver a fumar en servicio. No pedí nada. Solo lo pensé. El calor se apartó a un lado del camino, dejándome pasar. Avancé con la linterna hacia el punto de control. Cuando giré para ver atrás, la lluvia caía normal y el cigarro había desaparecido otra vez. Desde entonces no fumo. No por salud ni por reglamento, que también, sino porque sé que no estoy solo cuando la brasa nace. A veces, en puestos de otras ciudades, a las mismas horas, noto como el aire se espesa en la nuca de alguien que enciende a escondidas. Me acerco y le digo que guarde el encendedor. No doy explicaciones. En la bitácora anoto que no hubo novedad. Es mentira y es verdad al mismo tiempo. Cada unidad tiene sus historias. A mí me tocó esta. No sé si es una persona que se fue, una costumbre que se quedó o algo del camino que aprendió a querer el humo. Lo único que sé con certeza es que cuando esa presencia se arrima, no hay viento, no hay insectos, no hay fauna. Solo un calor que te pide mirar al frente y dejarle su parte. Si se la das, te deja trabajar. Si juegas a ignorarla, te acompaña pegado a la espalda hasta que termina suplicando que amanezca. En 2021 me cambiaron de adscripción. A veces regreso por trámites y, si paso cerca del antiguo camino, me quedo un momento dentro del vehículo con el motor apagado. No necesito bajar para saber que a esa hora el aire se deforma sobre el asfalto. No prendo nada. Respiro hondo. La pulsera sigue en mi muñeca, deshilachada. Después enciendo la camioneta y sigo. Nunca escribo esto en reportes. Algunos compañeros no me creerían. Otros se reirían. Yo solo pienso en el cabo que aquella primera noche juró no haber estado conmigo. Tal vez tenga razón. Tal vez, en cierto sentido, nadie está conmigo cuando esa hora llega. Solo ese calor antiguo y yo, cada uno en su puesto, cumpliendo con lo que le toca. Y el camino, delante. Siempre el camino. La Casa 27. Me llamo Adrián y serví en un batallón de infantería de la Sedena en Tamaulipas. Esa noche yo estaba franco en el complejo habitacional del personal. Mi esposa veía una serie con el volumen bajo y mis hijos dormían. A las 21:58 el pasillo se llenó de pasos, portazos y voces contenidas. Afuera, varios vecinos formaban un semicírculo frente a la Casa 27. No eran curiosos, eran soldados con el gesto duro, esposas con los brazos cruzados, niños asomándose detrás de una cortina. El oficial de día llegó con 2 elementos del servicio de guardia. Había un parte verbal, un cabo de transmisiones encerrado con su esposa e hija. La mujer había pedido ayuda a través de una ventana, llorando. El cabo no abría y había trancado la puerta con muebles. Por reglamento no se entra a la vivienda de un compañero sin autorización, así que el oficial pidió línea al mando. Mientras esperábamos, del interior llegaban golpes a distintas alturas, como si arrastraran cosas pesadas, y un murmullo que no sabría describir.
No sonaba borracho ni fuera de sí, más bien como si repitiera una oración en un idioma que no he escuchado en ningún curso. A las 22:12 se autorizó el ingreso controlado. Conseguimos una escalera y una barra. El ventiluz de la cocina estaba abierto. 2 de los de guardia se metieron, yo me quedé en el pasillo con el oficial, conteniendo a los vecinos. La niña de la casa 27 lloraba en brazos de su tía, diciendo que su papá hablaba con alguien detrás de la pared. La mujer, pálida, refería que desde semanas atrás él se levantaba a las 3, se metía al baño y se quedaba ahí sin luz. Aseguraba que no consumía nada, que no tomaba, que solo decía que tenía algo importante entre manos. Dentro se oyeron instrucciones cortas, muebles arrastrados, un golpe seco. Cuando por fin abrieron, la sala estaba patas arriba. Las fotos familiares tiradas, un sofá volteado, la mesa de centro con marcas en la superficie, como rayas hechas con punta metálica formando figuras geométricas que no correspondían a nada escolar. En el piso había un cruce trabajado con alambre y cuentas negras, de manufactura casera. No parecía adorno. El cabo estaba en el pasillo, descalzo, con los nudillos lastimados y una mirada fija que yo solo había visto en gente tras un accidente. Repetía una serie de frases en voz baja, sin acento, sin pausas. Cuando nos vio, mostró un cuchillo de cocina. No hizo amago de atacar, pero se pegó al muro y comenzó a pasar la hoja por la pintura, en trazos lentos. La mujer dijo su nombre y él giró como si no entendiera de quién hablaba. Lo reducimos con técnica, nada espectacular, lo justo para evitar heridas. Le aseguramos el cuchillo, le inmovilizamos brazos y lo llevamos a la enfermería que está a 2 cuadras, dentro del mismo complejo. Yo fui parte de la escolta. En el trayecto el cabo siguió con su cantinela. No era una plegaria militar ni un pasaje bíblico. Sonaba como una serie de sonidos viejos, secos, en secuencia. Me llamó la atención que no perdía el ritmo con los baches, como si no fueran palabras, sino una clave de radio que alguien dicta sin respirar. En la enfermería lo revisaron. No tenía golpes relevantes, temperatura normal, pupilas normales. El médico decidió sedarlo leve para que durmiera. Mientras preparaban la inyección, el cabo me clavó la vista. No me miró a mí, miró a algo a mi lado, como cuando buscas a quien manda en una sala. Y sonrió sin que el gesto llegara a los ojos. Fue una sonrisa mínima, técnica, como la de un instructor que confirma que entendiste una orden. Me aparté por inercia. El medicamento hizo efecto al minuto. Roncó hondo y se quedó inmóvil. El médico pidió entregar sus pertenencias en custodia. En los bolsillos llevaba un teléfono, una cadena con una cruz rara hecha con 2 varillas y hilo oscuro, y un papel con símbolos repetidos en filas, como si alguien practicara caligrafía con signos ajenos. El oficial de día mandó resguardar todo. La esposa, que había llegado después, contó entre sollozos que en el historial del teléfono había consultas sobre rituales, pactos, atajos para conseguir poder y pagos. No sabía más. El parte escrito se hizo a medianoche. La casa quedó sellada por prevención. Yo regresé al departamento. Mi esposa me esperaba sentada con el abrigo puesto, los ojos abiertos de par en par. Le dije que todo estaba controlado, que no había heridos. Ella asintió sin preguntar. Cuando nos metimos a la cama sentí el cuerpo agotado aunque no había corrido 1 kilómetro. Cerré los ojos y me vino el zumbido de la frase del cabo, constante, sin origen. Fue como si el oído se quedara sucio con un tono que no se pierde. A las 3:07 me despertó un golpe en la pared común con la casa 27. No fue un golpe fuerte, fue la vibración de un objeto que cae y se detiene. Me levanté en silencio para no inquietar a los niños. Me asomé por la mirilla del pasillo. No había nadie. A lo lejos, un perro de los castrenses lloriqueó sin motivo. Regresé a la cama con la sensación absurda de que alguien hacía inventario en un cuarto vacío. Al día siguiente el cabo fue trasladado al hospital militar para evaluación psiquiátrica.
Había despertado en la madrugada y no recordaba lo de la casa ni la enfermería. Reconocía la cruz de alambre, no su función. Dijo que la compró en un tianguis por curiosidad. El médico recomendó observación, exámenes y visita al capellán, más por tranquilidad de la familia que por otra cosa. Se registró el teléfono y el papel bajo cadena de custodia. A mí me asignaron la tarea de acompañar al oficial a revisar el domicilio con luz de día. La casa 27 a esa hora parecía otra. Las marcas sobre la mesa no eran al azar, formaban patrones repetidos, con líneas que se cruzaban en ángulos exactos, como mapas o rutas. En una esquina de la recámara había un pequeño altar improvisado, una vela consumida hasta la base, un vaso con agua turbia y una pieza de cristal opaco redondo, con vetas dentro. No era caro ni elaborado. Era de los objetos que uno pasa por alto si no sabe lo que busca. De regreso a la oficina revisamos las fotos tomadas por el servicio. En una, el cabo está sentado en la camilla, con la mirada clavada en el reloj de la pared. La manecilla de los segundos aparece en posición improbable para el momento en que se disparó la toma, como si marcara otra hora. En otra, la cruz de alambre sobre la bandeja de acero refleja algo que no es la lámpara del techo, sino una franja más angosta, curva, como un pasillo visto desde arriba. No soy técnico en imágenes, así que solo lo mencioné y seguí con el papeleo. La semana corrió con rutina forzada. Los niños volvieron a jugar en el pasillo, las esposas a barrer temprano, los compañeros a salir al primer servicio. Solo que nadie quería pasar frente a la casa 27 de noche. Uno se cambiaba de banqueta sin decirlo. Yo mismo empecé a cortar camino por la parte de atrás, aunque me cayera polvo en las botas. El sábado, cuando quise lavar el carro, encontré en el piso del asiento del copiloto una cuenta negra como las de la cruz. No estaba ahí antes. La tomé y noté que tenía un brillo interno que no nacía del sol. Me reí de mí mismo, la eché al bote y seguí con la manguera. El cabo no regresó al complejo. Hubo un movimiento administrativo y lo mandaron a otra plaza. Se comentó que fue a baja, que pidió traslado, que lo pidió la esposa. En los movimientos de personal ese tipo de cosas se pierden en papeles. Un mes después llegó otra familia a la casa 27. Pintaron y repusieron los muebles. El primer fin de semana se escuchó una fiesta de bienvenida con música baja. Todo normal. Yo dejé de soñar con la secuencia que repetía el cabo, salvo algunas noches sueltas. Hasta que un día, por protocolo, tuve que relevar al oficial de día y quedarme solo en la oficina al cierre. Tenía mi teléfono en la mesa. Quise poner una lista de reproducción para no oír el zumbido del aire. Al desbloquear, el buscador de la aplicación tenía texto escrito que yo no había tecleado. No era una palabra, eran los mismos signos del papel incautado, en orden, como si alguien hubiera transcrito la secuencia exacta. Borré. Pasé un paño a la pantalla. Salí a caminar por el pasillo. Volví y el texto estaba otra vez. No lo conté en el parte, porque no hay renglón para escribir eso. Lo que sí anoté, con todo detalle, fue la hora en que la alarma contra incendio del consultorio de la enfermería sonó sin motivo, 3:07. Anoté también que el perro volvió a llorar, que la manecilla del reloj tuvo un avance irregular, que la cuenta negra no apareció de nuevo. Dejé la oficina a las 6, cuando cambió el turno, y me fui a casa en silencio. Hoy vivo en otra plaza. Mi esposa dice que me volví maniático con las puertas, que cada noche hago un recorrido como si estuviera en servicio. A veces me quedo quieto en el pasillo de mi casa, frente a la pared, escuchando si hay algo detrás. No escucho nada. Lo único que no cambia, haga lo que haga, es que a las 3:07 despierto con la sensación de que en alguna parte del complejo alguien está repitiendo una secuencia, con una paciencia infinita, esperando el momento exacto en que otro de nosotros, sin querer, termine de escribirla. Y entonces, sin armar escándalo, pase al siguiente. Los que se quedaron en la línea.
Me llamo Héctor Lozano y esto que voy a contar no lo leí en ningún lado ni me lo platicaron en la cantina. Lo viví yo. Me lo trago todas las noches desde hace años y todavía no sé si lo que pasó fue humano, brujería o algo que nunca debimos ver. Soy sargento segundo de infantería en la Sedena. En ese entonces estaba adscrito al 37 Batallón, destacado en Tenosique, Tabasco, en plena frontera, donde la selva se cierra como una boca húmeda y todo suena a insectos, agua y respiraciones que no ves. Año 2018. Oficialmente, lo que hicimos fue una operación de reconocimiento. Lo que realmente fue, yo lo llamaría otra cosa. Nos ordenaron internarnos en una zona de selva densa, camino a una antigua pista clandestina que el narco había usado años atrás. Supuestamente estaba abandonada, pero había informes de luces nocturnas, disparos aislados y gente que no era ni migrante ni campesino. La orden era simple: entrar, verificar, reportar y salir. 12 elementos. Un teniente al mando, 2 sargentos y el resto tropa joven, carne fresca que todavía se reía de nervios para matar el miedo. Nos movimos en 2 unidades hasta donde se pudo. La terracería se volvió lodo, y el lodo se volvió una trampa. Dejamos vehículos a un lado de un arroyo seco y seguimos a pie. Selva cerrada, humedad pegada al chaleco, el casco resbaloso, el fusil sudado en las manos. El ruido del monte era tan fuerte que el propio silencio se sentía lejos. No había señal de radio más allá de unos cuantos metros. Sabíamos que, entrando de lleno, estábamos solos. Desde el principio noté algo que no era normal, pero no sabía cómo explicarlo. Tácticamente todo estaba mal. No había rastros frescos de paso, ni casquillos nuevos, ni huellas de botas diferentes a las nuestras. Pero tampoco había animales grandes. Nada de monos, nada de venados, ni siquiera un maldito pájaro. Solo insectos y ese zumbido lejano, como si el aire vibrara. Caminamos casi 3 horas hasta que llegamos a lo que quedaba de la pista. Una franja de tierra apisonada, ya medio comida por la selva. A un lado había restos de tambos quemados, estructuras improvisadas y lo que parecían chozas abandonadas. No había fogatas recientes, no había basura fresca. Sin embargo, en cuanto cruzamos cierto punto, todos sentimos lo mismo, y lo supe porque nos miramos sin decir nada. Era esa sensación de estar observados por alguien que no se asoma, alguien que sabe exactamente dónde estás y qué traes. El teniente ordenó asegurar el perímetro. Nos colocamos en puntos de vigilancia, formamos un semicírculo alrededor de la pista. Había neblina baja, pegada al suelo. El aire olía raro, como a lluvia que no llegaba, mezclada con metal viejo y tierra podrida. Yo me quedé cerca de lo que quedaba de una bodega improvisada, una construcción de madera y lámina oxidada. Adentro no había muchas cosas, un par de cajas vacías, huellas viejas de humedad, manchas en el piso que preferí no preguntar de qué eran. Lo que sí había eran marcas en la pared. Al principio pensé que eran rayones de machete, pero al acercarme vi que no. Eran nombres. Apellidos, rangos militares, algunos solos, otros con iniciales. Varios ya se me habían quedado grabados en la memoria por los partes informativos de años anteriores. Gente que había caído en enfrentamientos, gente que nunca apareció. Uno de esos nombres era de un cabo que yo conocí en Guerrero. Lo vi muerto en una emboscada en 2015. Yo mismo lo cargué hasta el helicóptero. Ahí fue cuando se me enfrió la sangre. No era posible que alguien hubiera escrito esa lista como broma. Eran demasiados nombres, demasiadas coincidencias, demasiados desaparecidos. Todos militares. Llamé al teniente. Revisamos las paredes con las lámparas. El yeso estaba rayado por dentro, como si lo hubieran escrito con algo filoso desde hace tiempo. No se veía fresco. El teniente ordenó tomar fotos y seguir con el reconocimiento. Nos dijo que no nos sugestionáramos, que seguramente eran cosas del narco, que les encanta jugar con la mente. Pero yo ya traía un nudo en el estómago. La noche cayó más rápido de lo normal. Una cosa es que oscurezca y otra es que la luz parezca apagarse. A eso de las 21 horas la selva era una masa negra.
Solo teníamos la luz tenue del cielo nublado y nuestras miras nocturnas. Decidimos quedarnos hasta pasada la medianoche para descartar cualquier movimiento. El ambiente se apretó tanto que cada respiración se escuchaba como si fuera ajena. Fue entonces cuando empezó lo que todavía me persigue. Primero fue el olvido del tiempo. Revisé mi reloj y marcaba las 21:10. Lo volví a ver al rato, después de lo que sentí como media hora de vigilancia tensa, y seguía en 21:10. Pensé que se había descompuesto, pero cuando le pregunté en voz baja al cabo Aranda qué hora traía, me dijo exactamente lo mismo. 21:10, otro compañero, el soldado Rivas, reportó por susurro en la radio que su reloj digital marcaba 21:10 también. 3 relojes diferentes, misma hora, congelada. El teniente nos ordenó mantener la calma y no fijarnos en pendejadas. Pero el oído no miente. La selva tiene ritmos, y esa noche todo sonaba fuera de ritmo. Había momentos en los que los insectos callaban de golpe, como si alguien hubiera apagado un switch. Luego, de la nada, regresaban, pero desfasados, como ruido grabado y mal reproducido. El primer grito llegó desde la parte más oscura de la pista. Era humano. Clarísimo, quebrado, y sonó tan cerca que todos giramos los fusiles hacia el mismo punto. «Mi sargento, aquí», chilló una voz. Me dolió reconocerla, aunque su dueño llevaba años muerto. Era la voz del cabo que se quedó en Guerrero, el que cargamos convertido en peso muerto. Lo juro por mi madre. No podía decirlo en voz alta. Solo me quedé helado, con el dedo en el gatillo, yendo hacia un tronco grueso donde, según mis ojos, no había nada. La voz repitió: «Mi sargento, no me deje aquí otra vez». Nadie disparó. Nadie avanzó. El teniente solo murmuró por radio que mantuviéramos posiciones. Pero su respiración se escuchaba agitada, más rápida de lo normal. Después vinieron otros sonidos, no tan claros. Susurros de mujer llamando por un nombre que nadie traía en el uniforme. Sollozos de niño del lado del arroyo, donde sabíamos que no había casas ni campamentos. Pasos, muchos pasos, dando vueltas alrededor de la pista, pero sin ver siluetas claras en la visión nocturna. De vez en cuando aparecía una forma de calor, una mancha tibia que no tenía cuerpo definido, como si alguien estuviera demasiado cerca de la mira y al mismo tiempo no estuviera ahí. En un momento escuchamos algo que terminó de romper al más joven del grupo. Una voz de hombre, madura, cansada, diciendo su nombre completo, apodo incluido, tal y como solo su padre lo llamaba. Yo no conocía esa historia, pero vi como el soldado Montiel soltó el fusil, se quitó el casco y dijo en seco que ahí estaba su papá, que lo estaba esperando. Su padre había muerto hacía 3 años. Lo supe después. Montiel comenzó a caminar hacia la línea de árboles. Nadie reaccionó a tiempo. Solo vimos cómo se internaba en la negrura, respondiendo ya voy a algo que nosotros no escuchábamos con tanta claridad como él. El teniente quiso ordenarme que fuera tras él, pero la frecuencia de la radio tronó en estática. Las luces de nuestras miras empezaron a parpadear. Una sensación de mareo se nos vino encima a varios, como si el aire se hubiera espesado. Lo perdimos en menos de 10 segundos. Avanzar era suicida. No había visibilidad y los pocos destellos térmicos que aparecían en la mira eran erráticos, se movían a velocidades que no correspondían a una persona normal. A veces los veíamos justo detrás de alguien del grupo, pero al voltear no había nada. La formación se nos empezó a deshacer, no por cobardía, sino porque el terreno dejó de obedecer a la lógica. Caminabas 5 pasos hacia adelante y regresabas al mismo tronco marcado, al mismo pedazo de bodega, al mismo claro con una roca grande. Era como dar vueltas dentro de un círculo que no veías. En uno de esos giros absurdos, regresé a la bodega de las paredes rayadas. Solo que ahora los nombres no eran los mismos. Varios habían desaparecido, otros estaban recién marcados, más profundos, como si alguien hubiera pasado una navaja hace minutos. Entre ellos vi uno que me aflojó las piernas, mi nombre completo, con número de matrícula. Acababa de aparecer ahí. Lo hubiera jurado. Toqué el rayón. La madera estaba caliente.
No recuerdo haber salido de ahí por decisión propia. De pronto estaba afuera, en la pista, con el teniente gritando mi apellido en susurros furiosos y dándome un manotazo en el hombro. A nuestro alrededor, solo quedábamos 7. Montiel no estaba. Tampoco Rivas ni el cabo Aranda. Nadie escuchó disparos. Nadie vio destellos. Era como si se hubieran despegado del mundo, arrancados del cuadro de la realidad sin dejar ruido. La radio volvió de golpe, con un chasquido que casi nos revienta los oídos. Eran voces del batallón preguntando por nuestra posición. El teniente mintió. Dijo que todo en orden, que estábamos en repliegue por condiciones de clima. Nadie quiso mencionar relojes detenidos, voces de muertos ni nombres grabados. Nos ordenaron replegarnos a la última coordenada segura y esperar extracción terrestre. Salimos de la pista sin dudar. Al alejarnos apenas unos metros, los relojes comenzaron a moverse de nuevo. 2:43 de la madrugada. No teníamos noción de cuántas horas habíamos estado atrapados en ese loop de miedo. Llegamos a los vehículos al amanecer. Éramos menos. Nadie se permitió llorar. Solo metimos los fusiles, nos quitamos los chalecos y nos sentamos en silencio hasta que llegó otra unidad. La investigación oficial habló de desorientación, posible deserción y confusión en las comunicaciones. En el papel, los desaparecidos quedaron como casos abiertos. En las pláticas de pasillo, se decía que el narco usaba drogas, bocinas, rituales, lo que fuera, para quebrarnos. Lo explican con cualquier cosa que no sea lo que realmente sentimos ahí, que la selva misma nos estaba pasando lista. Semanas después, un mayor de otra zona me enseñó sin querer un expediente viejo de principios de los 2000. Fotos de la misma bodega, la misma pista. En las imágenes ya se veían nombres rayados en las paredes. Nombres de gente que seguía viva en ese momento. Gente que, con los años, fue cayendo uno por uno en diferentes estados, diferentes operativos. Algunos nunca aparecieron. Todos estaban escritos ahí desde antes. Nunca regresé a esa selva. No porque no quiera, sino porque desde esa noche entiendo que hay lugares donde la guerra no es solo contra hombres armados. Hay puntos en el mapa donde algo decide quién se queda en la línea y quién logra salir. Donde tu nombre puede estar tallado en una pared mucho antes de que tus botas pisen el terreno. Yo sigo aquí. Sigo respirando, comiendo, formándome en lista. Pero cada vez que cierro los ojos, escucho el eco de esa voz diciendo no me deje aquí otra vez y siento bajo la mano la madera caliente con mi nombre grabado. Y no sé cuánto tiempo más me va a seguir marcando 21:10 por dentro. Murciélagos en la fiesta del monte. Me llamo Ramiro López, cabo retirado del ejército, y durante 6 años pertenecía a un grupo nocturno al que en la región nos decían los murciélagos. Éramos los que entrábamos cuando todos los demás salían, los que nos movíamos entre pinos y veredas de terracería mientras el resto dormía o fingía que dormía. Lo que voy a contar pasó en la Sierra de Guerrero, en 2015, arriba de un poblado que en los mapas aparece como San Miguel del Monte. Para muchos ya ni existe. Para mí, sigue ahí, atorado en una noche que no termina. Nos mandaron en noviembre, justo antes de las fiestas patronales de varios pueblos de la zona. Oficialmente, la orden era disuasión y presencia, palabras bonitas para decir que íbamos a dejar claro quién mandaba en la región. Extraoficialmente, el teniente dijo que solo observaríamos, que nada de meternos en broncas con el grupo que controlaba la sierra. Arriba no pasa nada si no se meten, fue la frase que se me quedó grabada. Salimos de la base casi al anochecer en 2 Cheyenne verdes, apagando las luces desde antes de tomar la brecha. Éramos 8 elementos en mi vehículo y 7 en el otro. Llevábamos equipo de visión nocturna, chalecos, fusiles bien aceitados y esa mezcla rara de confianza y cansancio que solo se siente después de demasiadas guardias. La brecha se iba estrechando entre paredones de piedra y barrancas llenas de matorrales. El aire olía a pino húmedo y diésel. A ratos, el motor se tragaba cualquier otro sonido. A ratos, cuando el conductor bajaba la velocidad, se alcanzaba a oír la sierra viva,
grillos, viento, algún perro lejano. Nos detuvimos en un mirador natural, un claro sobre la loma desde donde se veía un valle oscuro con unas cuantas luces anaranjadas. Allí estaba San Miguel. Sabíamos por informes que años atrás habían levantado a varios pobladores en una fiesta patronal, que hubo música, disparos y luego puro silencio. Desde entonces, decían, la gente bajaba al pueblo solo de día. De noche, nadie quería quedarse. El plan era sencillo. Dejar las camionetas arriba, bajar a pie hasta media ladera, establecer un punto de observación y reportar movimientos. Nada de entrar al pueblo, nada de confundirnos con civiles, nada de héroes. Mientras acomodábamos el equipo, escuché algo que no tendría que haber estado ahí. Primero pensé que era la radio encendida de alguno, pero el sonido venía de abajo, del valle. Eran metales, percusiones, una melodía de banda que conocía de tantas cantinas. Se oía lejana pero clara, como si alguien hubiera encendido una fiesta completa en medio de la nada. Nadie dijo nada al principio. Los murciélagos estamos entrenados para guardar la boca y abrir los ojos. Pero los ojos no nos servían. Hacia el pueblo apenas se veían unas cuantas luces fijas, amarillas, como de casas viejas. No había los destellos típicos de una feria, ni cohetes, ni movimiento de carros. El sargento a cargo del pelotón nos hizo señas para avanzar en silencio. Bajamos en fila, siguiendo un sendero que serpenteaba entre árboles altos. La música se hacía más fuerte conforme descendíamos, mezclada con risas y voces. No eran grabaciones. Eran personas cantando, gritando, pidiendo otra canción. La radio del sargento chisporroteó con estática justo cuando intentó comunicarse con la base. Probó con otra frecuencia. Nada. Dijo en voz baja que, de todos modos, seguiríamos el plan. Que llegaríamos hasta donde pudiéramos ver la explanada sin exponernos y ahí decidiríamos. Encontramos un buen punto, ocultos detrás de un talud de tierra, con vista parcial al centro del pueblo. Lo que vi no tiene explicación que me convenza del todo hasta hoy. La explanada estaba llena. Había puestos con lonas descoloridas, focos colgando en hilera, mesas de plástico y gente moviéndose de un lado a otro, bailando, bebiendo. La banda estaba sobre una tarima improvisada, con tambora, tuba y clarinetes. El polvo del piso subía en cada paso de los que giraban. Todo eso se veía casi normal, salvo por dos detalles. El primero fue la luz. Los focos parecían demasiado fijos, sin parpadear, y daban una claridad extraña, casi lechosa, que no iluminaba del todo los rostros. El segundo fueron los mismos rostros. Los cuerpos se movían, pero las caras eran borrosas, como si las estuviera viendo a través de un plástico empañado. Tuvimos que quitarnos el visor nocturno porque no ayudaba. A simple vista era igual. Colores deslavados, siluetas nítidas, pero rasgos que no terminaban de formarse. Aún así, había detalles que saltaban. Una señora de delantal sirviendo platos una y otra vez sin descanso, siempre a la misma mesa. Un tipo levantando una botella, brindando con el aire. Un niño corriendo detrás de un globo que nunca alcanzaba. El sargento murmuró que había leído el parte de lo ocurrido ahí años atrás. Un grupo armado llegó de madrugada, acompañado por personal uniformado. Encerraron a varios hombres en la iglesia, sacaron a otros a la explanada. Hubo gritos, disparos, cuerpos en el piso. El informe hablaba de presencia de elementos no identificados con ropa oficial. Esa frase nos molestaba a todos. Sabíamos lo que significaba. Mientras mirábamos, un sonido rompió la rutina rara de esa fiesta. Un motor subiendo por la brecha, pesado, conocido. Todos los que estábamos en el talud nos tensamos. Al lado contrario de donde habíamos bajado, aparecieron las luces de varias camionetas que se acercaban al pueblo. Esas sí eran reales, con polvo levantado, faros cortando la noche. La música siguió como si nada. Nadie volteó hacia el convoy. Como si fiesta y vehículos estuvieran en tiempos distintos. El sargento quiso ordenar retirada. Apenas alzó la mano, la banda se detuvo en seco.
No fue un final normal de canción. Fue un corte brutal, como si alguien hubiera arrancado cables invisibles. La última nota quedó colgando en mi cabeza, pero abajo, en la explanada, todo quedó en silencio. Las luces de los focos parpadearon al mismo tiempo. Por un instante, todo se oscureció. Luego, una sola iluminación tenue se mantuvo encendida frente a la iglesia. Y fue entonces cuando vi a los otros. No salieron de las camionetas. Aparecieron, no más. Hombres con armas largas y chalecos, algunos con prendas que reconocí como oficiales, mezclados con otros de ropa civil costosa. Caminaban entre la gente, pero la gente no reaccionaba. Pasaban a través de algunos, se detenían junto a otros, señalaban, como eligiendo. Cada vez que uno tocaba a alguien, esa persona se quedaba inmóvil, congelada, mientras todo alrededor seguía en cámara lenta. Sentí la mano de mi compañero Castañeda apretando mi manga. Quería decir algo y no podía. Yo tampoco. Tenía la garganta seca, el corazón golpeando contra el chaleco. Ya no era miedo normal. Era la sensación de estar viendo algo que nunca debimos ver. Las camionetas reales se detuvieron en la entrada del pueblo. Desde nuestro punto no alcanzábamos a distinguir las placas, pero sí el tipo de vehículos. Eran del mismo modelo que usábamos en operaciones conjuntas. Una de las puertas se abrió y bajó una figura con uniforme muy similar al nuestro. Alzó un brazo, dio una orden hacia la explanada. En ese segundo, los de abajo, los de la fiesta congelada, los de las caras sin rasgos, giraron al mismo tiempo la cabeza hacia el punto donde estábamos ocultos. No hacia las camionetas. Hacia nosotros. No sé cómo lo supe, pero sentí que nos habían visto, aunque fuera a través de años y capas de noche. No eran ojos definidos los que miraban. Era algo más denso, más pesado. Castañeda se echó hacia atrás, tropezó con una roca y rodó unos pasos, golpeando con el casco en el suelo. Su quejido fue breve, pero suficiente. Al instante, la radio muerta cobró vida con un ruido distorsionado. Entre la estática se coló una voz que no era ninguna de las nuestras, repitiendo una palabra que no entendíamos, como si arrastrara las sílabas desde un lugar muy hondo. El sargento intentó apagar el aparato. No pudo. Lo terminó lanzando contra el talud. Abajo, uno de los hombres con chaleco levantó el arma hacia la ladera, justo hacia donde estábamos. No escuché detonación. Lo que sentí fue una ola de aire frío, brutal, subiendo por el cerro y atravesándonos. Caí boca abajo, sin aliento, con el fusil clavado en la tierra. Algo me presionaba el pecho, como si alguien se hubiera sentado encima. No veía a nadie. Solo oía, muy lejos, la banda retomando la misma melodía una y otra vez. No sé cuánto tiempo pasó. Cuando pude moverme, la explanada estaba vacía. No quedaban puestos, ni tarima, ni gente. Solo unas cuantas luces amarillas en ventanas dispersas. Las camionetas reales ya no estaban. Mis compañeros seguían tirados, jadeando, algunos con la mirada perdida. Nadie tenía heridas visibles, pero Castañeda repetía que no quería bajar, que no lo obligáramos, que ya se había ido muchas veces y siempre terminaba igual. Subimos de vuelta a las Cheyenne como pudimos. El camino de regreso se hizo eterno. La radio volvió a funcionar a mitad de la brecha, con la voz tranquila del operador de la base preguntando por novedades. El sargento respondió que sin novedad, que el pueblo estaba en calma, que no se había detectado presencia hostil. Nadie lo contradijo. A los pocos días, 2 de los muchachos pidieron cambio de unidad. Otro terminó en el área administrativa. Castañeda se fue por baja voluntaria. Yo aguanté un par de años más hasta que empecé a soñar con esa explanada todas las noches. Siempre igual. La música, las luces, la gente que no mira hasta que de pronto nos voltea a ver, sabiendo que estamos ahí arriba, escondidos, cobardes, escuchando cómo se repite lo que ya pasó y lo que quizá va a seguir pasando. Ahora vivo en un cuartito rentado en la ciudad. Trabajo de guardia privado en una bodega.
De vez en cuando, en la colonia ponen música de banda en alguna fiesta, y cuando, de repente, la cortan sin avisar, siento la misma punzada en el estómago que aquella noche en San Miguel del Monte. A veces me acerco a la ventana, asomado entre las cortinas, esperando ver la explanada, la tarima, las luces. No están. Pero sé que, en alguna parte de la sierra, los murciélagos seguimos pegados a esa ladera, mirando una fiesta que nunca se termina de ir. Si te gustaron estos relatos, regálanos tu like y déjanos tu comentario, y no olvides suscribirte al canal para que sigas recibiendo las notificaciones de los próximos relatos. Tu apoyo nos ayuda a seguir creciendo dentro de YouTube. Nuevamente, mil gracias y nos vemos en el próximo relato.